empezar iba a hacer una pequeña introducción, más que nada para los que no nos conocen. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP. Somos representantes del área de biología, que es un espacio de organización estudiantil. Generalmente, todos los años hacemos charlas de manera presencial, pero bueno, en este contexto de aislamiento social y preventivo, recurrimos a la virtualidad. Entonces generamos este espacio para poder interactuar y dar a conocer proyectos de profesionales, ¿no?, de nuestra área, para poder seguir incorporando conocimientos e incentivar su participación, o sea, la de ustedes, ¿no, compañeros? Entonces, así damos por inicio este primer ciclo de charlas que va a tener unas temáticas orientadas a la conservación. Por eso invitamos a Germán Tetamanti, que es un biólogo residuo de nuestra facultad, de la orientación zoología, y es ayudante de la cátedra de vertebrados. También es responsable de la Delegación de La Plata del Proyecto de Conservación de Murciélagos de Argentina. Y bueno, nos va a contar qué son los murciélagos, cuál es su importancia y en qué consiste este programa. Así que, Germán, te doy el paso. Pero, bueno, quería primero, bueno, antes que nada voy a decir que el espacio de consultas va a ser al final. Pero bueno, los invito a que en el chat vayan escribiendo las preguntas. Así que bueno, Germán, adelante. Dale. A ver, abro la presentación. Todo sale bien. ¿Se comparte? Sí. Pam, pam, pam. Ahí estamos. Bueno, hola a todos. Ya me presentaron. Ya dijeron que voy a hablar de murciélagos y como dijeron, este ciclo se va a centrar más que nada en la conservación, así que lo que voy a hablar es más que nada de ese tema. En general, desde el PSMA, que ya más adelante les voy a explicar qué es, las charlas que solemos dar son más de difusión, de explicarle, contarle a la gente de qué son los murciélagos y resolverle dudas con respecto a los mitos, teniendo en cuenta que, bueno, esta vez el público está compuesto por estudiantes de biología, no hace falta que les explique que no son aves, así que eso y algunas partes de los mitos, como no sé, la ceguera y cosas que imagino que ya, ya sabrán, las voy a pasar un poquito más rápido. Bueno, muchos dibujitos de Mursis. No sé si saben, pero los murciélagos son un grupo que contiene más o menos unas 1.300 especies. Lo que representa, como muestra acá el grafiquito, es un cuarto del total de las especies de los mamíferos en el mundo. O sea, el único grupo que supera a los murciélagos en número es el de los roedores. Sin embargo, lo que es el tema de la diversidad morfológica, diversidad de dietas, diversidad de hábitos, costumbres y demás, estos bichos son bastante más dispares entre ellos. Vamos a notar, hay una diversidad de colores enormes, desde todos negros, como los que se dibujan siempre, a completamente blancos con la naricita amarilla, como vemos acá. Bichos rojos, colorados, escarchados, con manchas, con rayas, hay de todo. Tamaños que van desde envergaduras de 6 centímetros a 1,20 m, 1,5 m, pesos de 2 gramos a pesos de 1,2 kg, o sea, hay una diversidad bastante interesante.
En las generalidades, ahí está, se suelen agarrar y diferenciar, o al menos históricamente se diferenciaba a los murciélagos en los megaquirópteros, estos como los que vemos en Temaiken, los zorros, los voladores, y los microquirópteros. Los megaquirópteros son animales que en general se alimentan exclusivamente de fruta, vuelan en el día, tienen esos ojos así como grandotes, o sea, nada que ver a la imagen común típica de un murciélago, ¿no? Y bueno, la determinación de mega era por el gran tamaño. Los murciélagos más grandes estaban incluidos en este grupo. Por otro lado, la distribución de los megaquirópteros o sea, es en la zona de Oceanía, el sudeste asiático, parte de África. Y por el otro lado tenemos a los microquirópteros, como dije antes, animales de tipo de cosmopolitas, más chiquitos en tamaño, con una diversidad de dietas enorme, que ya la vamos a ver. Actualmente, esto, como detalle de color, actualmente se habla de Gympteroquiroptera y Yangoquiroptera, porque algunos de los microquirópteros se unieron a los mega. De hecho, los murciélagos más chiquitos del mundo están en el mismo grupo, en Gympteroquiroptera, con los más grandes de todos. Estas fotitos que tenemos acá son de algunas de las especies quizás más comunes acá en la zona de Buenos Aires. Las quise usar como para ilustrar. Y bueno, para empezar a hablar de conservación, tenemos que pensar en dónde viven estos animales, ¿no? Los murciélagos normalmente vivirían tanto en selvas, bosques, asociados a árboles, tanto dentro de huecos como colgando de las hojas, de las ramas. Muchos utilizan cuevas o cavidades así en grietas en la superficie del terreno. Algunos incluso excavan pozos, pero son animales que han encontrado un nicho bastante como favorable, digamos, dentro de las construcciones humanas y de los ambientes más urbanos y antropizados, ¿no? Así que claramente, bueno, esto utilizando, entre otras cosas, lo que son techos o taparrollos de los departamentos, usando puentes, así, algunas de las cavidades en puentes. Acá tengo algunas fotitos. Esta foto de aquí abajo está tomada abajo de un puente en un arroyito muy chiquito, para que se den una idea, en casas abandonadas. Esta es una Santa Rita en la puerta de la casa de una señora. El bicho estaba a la altura de la cabeza de una persona adulta. O bueno, como dije, en cuevas. Pero estas situaciones son las que van a tender a generar algún tipo de conflicto con el humano. Y los conflictos entre los murciélagos y humanos, entonces van a venir el bardo por la pérdida de hábitat. Puse una foto de los incendios que hay actualmente en el delta. Ya sea por deforestación, sea por pérdidas así que accidentales o intencionales, pero que dañan a ecosistemas bastante amplios. La pérdida de hábitat afecta mucho a estas especies, más allá de que estén tan habituadas a la convivencia con el humano, que es esta parte de los conflictos de intereses. Hay gente que cree que puede llegar a producir un deterioro en las viviendas por este motivo de que se alojan en los taparrollos o que viven dentro del techo de las casas.
O otro conflicto que se da entre los murciélagos y el hombre es el de los daños a la producción. El ejemplo típico de siempre era el de los murciélagos vampiros con los productores de ganado. Esta vez quise poner otra fotito, hablando más de la producción energética. No quiere decir que la producción eólica sea un daño seguro a la diversidad de murciélagos, pero no se pueden poner estos molinos en cualquier lado, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que hay que ver bien, tanto para los murciélagos como en el caso de las aves, en qué lugares se llevan a cabo estos proyectos. Lo mismo con cualquier tipo de proyecto, ¿no? Si vamos a hablar de conservación, cualquier tipo de modificación en el ambiente, hace falta que hagamos un trabajo em, de evaluación ambiental, un estudio de evaluación ambiental. Básicamente, en este ejemplo que les estoy dando, lo que se hace es ir a los campos en donde se proyectan estos parques, hacer un análisis de la diversidad y la abundancia, a ver qué tan probable es que pueda llegar a haber algún problema. Pero es importante tener en cuenta esto para no meter parques en todos lados, ¿no? Y quizás el problema más grande al que se enfrentan estos animales es el de los mitos, que tenemos, que son eh, creencias eh, exageradas, o sea, verdades exageradas o mitos que están muy arraigados en la gente, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Hay mitos que se repiten en todos lados y hay otros que no tanto, que en distintas partes se van viendo de distintas formas. Bueno, como les dije, le voy a dar un paneíto ahora por los mitos más comunes en nuestro país, pero sin profundizar demasiado. Cualquier cosa después, si le quedan dudas, las van haciendo en el chat. Si me responde el mouse. Bueno, uno de los mitos más comunes, aunque en realidad no afecta tanto, es que mucha gente cree que son ciegos. Habrán visto en la facu que en realidad son animales que ven bien. De hecho, hay algunas especies que ven en longitudes de onda mayores a las del ojo humano, llegando a rangos de infrarrojos, una cuestión bastante interesante. Hay un mito muy común y mucha gente les tiene miedo, pavor, por eso, que creen que se enriedan en el pelo de la gente. Es un mito muy extendido a lo largo del mundo. En distintos países creen que si un murciélago se te enreda en el pelo, te va a producir un dolor de cabeza para siempre, que está anunciando un mal amor en el futuro, algo muy importante, o que se te va a poner el pelo blanco. Pero además hemos escuchado a gente diciendo que tienen como abrojitos en el pelo, en las alas, para engancharse. O sea, el murciélago aparentemente, según este mito, buscaría a propósito adrede enredarse en el pelo de las personas para, para joderlos. No sé. Eh, bueno, mito. Eh, Está muy difundido también el hecho de que se asocia a los murciélagos con los ratones o con los roedores. Y hay un mito bastante particular que dice que no solo son ratones, sino que son los ratones viejos con alas. Aparentemente tienen algún tipo de metamorfosis y en algún momento de la vida del ratón le salen alas y se convierte en murciélago. Esto creo que podría estar asociado a que en euskera la palabra murciélago es saguzar o algo así, que es una cosa así como ratón ciego o ratón cieguito,
como ratón viejo, quiero decir, se me mezclaron los mitos. Como ratón viejo, aparentemente se tradujo y se difundió bastante. Pero bueno, sabemos que de hecho los roedores están más emparentados a los primates que los murciélagos, que están por allá abajo, es más cerca de, de los artiodáctilos y los carnívoros. Otro mito de los más difundidos es que son animales de mala suerte, que están asociados a las brujas. Si vuela un murciélago en tu casa adentro es porque se te va a morir un pariente. O sea, estas son cuestiones que llevan a que una persona que ve un murciélago volando dentro de la casa vaya a querer matarlo. En ese sentido es que todos estos mitos se vuelven un problema en la conservación de estas especies, ¿no? En contraparte a este mito, lo que tenemos es que en culturas orientales, en China específicamente, la palabra suerte o fortuna y murciélago es la misma, al punto de que tienen símbolos de buena suerte que están representados con anillos de murciélago, ¿no? O sea, algo parecido pasaba en Centroamérica, con esta cuestión de que la cualidad de los animales de otorgar buena o mala suerte varía tanto culturalmente alrededor del mundo que esto, en países occidentales se los mata porque son lo peor que te puede pasar, mientras que en otros son una bendición impresionante. Otro mito muy como favorecido y dispersado gracias a los medios es que todos los murciélagos tienen rabia, entonces todos los murciélagos son un peligro, todos te pueden llegar a matar. Ahora actualmente también le cayó la misma pelota gracias al coronavirus, pero bueno, en este segundo caso no se demostró nunca una asociación de, de que fuera un murciélago quien transmitiese el virus a los humanos. Y en el caso de las rabias, de la rabia, es una enfermedad con una incidencia muy baja en estos animales, pero en los medios, por algún motivo, ya con que aparezca un murciélago que dio el positivo de rabia, es una invasión, una infestación que lleva a que se genere un miedo en la población, que llevan a que de repente una colonia que hubo siempre en un edificio vayan a querer sacarla, excluirla, y no se hacen exclusiones bien, se hacen exclusiones con veneno, que si el bicho tiene la suerte de salir vivo, va a ir mareado, bobo, intoxicado, a caerse en cualquier otro lado. Y en el caso de que quizás, si justo ese individuo estaba enfermo realmente, puede llegar a la boca de un perro o un gato que, que se infecte. Por eso es que nunca se recomienda que las exclusiones se hagan con tóxicos. Pero lo importante es tener en cuenta que en realidad los murciélagos son animales que muy raramente se enferman, tanto de rabia como de cualquier otra cosa. Sí pueden llegar a tener virus asociados, eso es cierto, pero son animales que tienen un sistema inmunológico tan impresionante que encapsulan a los virus en el tejido muy rápidamente. Así que no suelen enfermarse a menos que entren en condiciones de estrés. Estrés que le pueden dar una pérdida de hábitat, alteraciones en el ecosistema, estrés que le puede dar que venga una persona y le llene el taparrollo en el que está viviendo de, de algún tipo de plaguicida, ¿no? Otro mito por el que mucha gente les tiene miedo o pavor es que todos se alimentan de sangre. Hoy les dije, son unas 1300 las especies de murciélagos en el mundo y
también les dije que hay una diversidad de dieta bastante interesante. En toda esa diversidad, de las 1.300 especies, hay 3 que se alimentan de sangre. Las 3 se encuentran en Sudamérica. Una se alimenta exclusivamente de sangre de mamífero, las otras 2 se alimentan de sangre de aves. Y bueno, lo que mencionaba hoy en el tema de los conflictos con la gente, ¿no? Eh, esa especie que se alimenta de sangre de mamífero, que eh, antes de la colonización o de que se empezara a tratar de producir animales en todos lados, se alimentaba de la sangre de quizás tapires, ciervos, corzuelas en el monte chaqueño. De repente encuentra una heladera llena de gente llena de vacas en un corral a donde ir a alimentarse todas las noches sin tener que molestarse buscando animales. Y bueno, ahí empieza un conflicto que da para otra charla completamente distinta. Ahora, antes de pasar a este otro punto, para que se den una idea, en Argentina existen 67 especies de murciélagos al día de hoy. De esas 67, la última categorización del estado de conservación de los mamíferos dio que 13 de ellas se encuentran en algún estado de, de conservación, o sea, ya sea en vulnerable o en peligro. Eh, pero de 67 hay 13 que culpa de las problemáticas estas que les mencioné, ya sea por conflictos con humanos, ya sea por mitos o por alteración del hábitat, hay 13 que se encuentran en riesgo. Ahora, yendo más a la parte central de la charla, quizás estoy yendo muy rápido, si quieren alguno me puede decir, o si me estoy agarrando y enroscando un poco también, pero bueno, eh, para nosotros pensarlo desde la biología quizás es un poco más sencillo, pero muchas veces tenemos que convencer a otra gente de por qué conservar a las especies, por qué conservar a los ecosistemas. A mí, hace unos años, un profesor me dijo que los motivos los motivos de conservación los podemos agrupar dentro de unas categorías que les voy a mencionar ahora, que algunas están mejores que otras, algunas nos van a parecer como más amigables. La cuestión es que hay que ver qué nos sirve con cada especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, el motivo que quizás al biólogo o a las personas que más nos vemos vinculadas a la naturaleza nos mueva son por motivos éticos. Una especie simplemente existe y por el hecho de existir ya como que se merece que la conservemos. Y ese tendría que ser un motivo suficiente como para que nos esforcemos en que no desaparezcan, ¿no? Una especie o un ecosistema es en este punto es más o menos lo mismo. Pero vender este motivo es muy difícil, diría que imposible. No, creo que con ninguna especie podríamos llegar a convencer a alguien diciéndole simplemente que porque existe vale la pena que nos esforcemos en conservarlo. El otro, o el que sigue, es por motivos estéticos. Hay especies que tuvieron la suerte de que la gente las vea más carismáticas. Pongamos de ejemplo el panda o, o los koalas, como en los incendios de Australia hace poco. Bichos que son simpáticos, la gente los ve tiernos, entonces
con ese motivo nomás ya podemos llegar a convencer a alguien de que lo tenemos que conservar y quizás es una especie que no está tan en peligro o tan amenazada. O lo mismo con un ecosistema. Pensemos un paisaje que sea muy bello y en el que quieran llegar a hacer un emprendimiento inmobiliario o minero o lo que sea, simplemente a veces tenemos la suerte que con demostrar su belleza escénica alcanza para convencer a alguien de esforzarse en conservarlo. Pero bueno, otra vez, con el tema de los murciélagos, no vamos a convencer a mucha gente. A mí realmente la mayoría de las especies me parecen hermosas, estoy seguro de que a muchos de ustedes también, pero a mi abuela no la convenzo ni en pedo. Y por último, uno que quizás es el más antropocentrista de todos, eh, pero que lamentablemente es la mejor herramienta en el momento de convencer a alguien de que una especie es importante, que es la utilidad o aprovechamiento que pueda llegar a tener eh, esta especie o ecosistema, pongamos el caso en los humedales, eh, como, como para que la conservemos. Entonces, dentro de este sentido, podemos hablar de un aprovechamiento alimenticio, que podemos llegar a obtener algún tipo de producción a partir de él, un aprovechamiento farmacológico, o lo que más se utiliza en el caso de los murciélagos, que son los servicios ecosistémicos que nos proveen. Todas esos beneficios que por el simple hecho de que existan y estén llevando a cabo una vida normal, de rebote nosotros podemos creer que nos beneficia a nosotros también. Entonces, ahora lo que les voy a pasar a mostrar son las distintas dietas de estos animales, tratando de asociarlas a este tipo de servicios, ¿no? Así que bueno, más o menos el 75% 70-75% de las especies de murciélagos en el mundo, de esas 1.300, son insectívoras. O sea, se alimentan exclusivamente de insectos y de otros artrópodos, ¿no? En este sentido, son el grupo el tipo de dieta que más se ha dispersado a lo largo del mundo, y es bastante interesante porque a modo de servicio ecosistémico lo podemos plantear como un controlador de plagas, tanto para los cultivos como para controlador de especies de insectos vectoras de enfermedades. O sea, pongamos el caso de los mosquitos, de transmisiones de dengue, zika, malaria, chikungunya y todas las que quieran. Pero bueno, más allá de los mosquitos y las enfermedades, también son unos controladores de plagas de cultivo bastante importantes. Para que se den una idea, ahí que dice en el recuadrito, creo que al menos en mi pantalla yo lo estoy tapando, dice que los Tadarida, los brasiliensis, una colonia de maternidad compuesta por 1 millón de individuos puede consumir hasta 8 toneladas de insectos por noche. Por ahí son números muy grandes. Llevados a algo más chico, tengamos en cuenta que un tadarida adulto pesa más o menos unos 14 gramos. Por noche consumen más o menos la mitad de su peso en insectos. Esto nos da que más o menos una colonia chiquitita de 150 individuos, que para esta especie que hace colonias de, como dice ahí, millones, una colonia chica de 150 individuos come más o menos 1 kilo de insectos por noche. Imagínense
que la cantidad de murciélagos que entran en el techo de una casa se comen más o menos, imaginen un paquete de yerba de 1 kilo, reemplacen las hojitas y los palitos por las patitas y las alitas de los bichitos, y ese es el volumen que una colonia chica de estos animales estaría sacando de circulación. En nuestro país no son cálculos que suelan hacerse, estudios que suelan hacerse así, comparar estos, plantear estos beneficios económicamente, pero por citar un ejemplo que encontré a mano, en el año 2006 en Texas, esta misma especie significó un ahorro de $741.000 en, en la utilización de los plaguicidas, de insecticidas y plaguicidas en cultivos. Otra vez lo mismo, para nosotros que quizás pensamos en conservar a las especies por el simple hecho de que existen, es un número más. Para la mentalidad del productor o de personas fuera de nuestro ámbito, es un número gigante. Otro caso, tenemos, bueno, a los hematófagos. De estas 3 especies que mencioné, que se alimentan de sangre, tienen la particularidad de tener unos anticoagulantes en la saliva. Y ahí entra la pata farmacéutica que hablaba sobre este motivo de conservación, porque son, se han obtenido enzimas que se utilizan en el tratamiento de cardiopatías, o sea, de enfermedades del corazón, enfermedades de la circulación. Otro tipo de dieta es la de los pescadores. Acá, la verdad, no sabría decirles qué beneficio pueden llegar a otorgar, pero sí les puedo decir que son hermosos. Los que se alimentan de fruta, dentro de la totalidad de las especies de Mursis, más o menos un 25% son los frugívoros, nectarívoros y polinívoros, como para que se den una idea. Ahí encontramos a los megaquirópteros que mencionaba hoy al principio y a varios de los microquirópteros. Y estos animales que van por la noche buscando frutas en los árboles, las van comiendo, por ahí llegan a un árbol, agarran una fruta, vuelan y la comen en otro lado, o se la comen en el lugar, pero después mientras van volando, al defecar, van sembrando a las semillas de estas plantas en otras zonas alejadas del árbol madre. Son unos, digámoslo, como forestadores bastante importantes en los ecosistemas. Cumplen un rol bastante importante en lo que es la restauración de ecosistemas que sufrieron algún tipo de disturbio, supongamos un incendio. Para que se den una idea, solo en la zona de África y sur de Asia, los murciélagos son los encargados de la dispersión de 180 especies de plantas que consume el humano, ya sea para madera, ya sea a modo de fruta o por algún otro motivo. Los murciélagos dispersan 180 especies. Otra vez, es un número que puede llegar a resultar bastante interesante para convencer a alguien. Los nectarívoros, los polinívoros, estos que cumplen el rol de los picaflores en plantas bastante
particulares que muchas de ellas evolucionaron en conjunto con estas especies, haciendo que quizás la polinización sea bastante específica. Cumplen el mismo rol que un colibrí, que un abejorro en la polinización cruzada de muchas especies de plantas. Se cuentan más o menos unas 750 especies de plantas que son polinizadas específicamente por murciélagos. Entre ellas podemos considerar el árbol de la madera balsa, el banano, el cacao y el ágave que es si no me equivoco, un botánico capaz que me mata, no sé si es bien un cactus o una bromeliácea, pero es la planta a través de la cual se obtiene el mezcal y el tequila. O sea, pensemos, sin murciélagos no hay ni banana, ni chocolate, ni tequila. Otra vez, económicamente puede llegar a ser un factor muy importante. En México, de hecho, hace unos años el gobierno impulsó una campaña de protejamos a los murciélagos y salvemos el mezcal, íntimamente interrelacionada una cosa con la otra, al menos en la economía de ese país. Después tenemos otro grupo, quizás muy chico, a los pescadores los podríamos haber incluido en este grupo, que son los que se alimentan de animales más pequeños, ¿no? Acá en la foto justo hay uno alimentándose de una ranita, de un murci, pero muchos de estos se alimentan de roedores, que otra vez pueden llegar a ser transmisores de enfermedades. Y tengamos en cuenta que, a diferencia de un murciélago enfermo de algo, que es el miedo más grande de la gente, para que nos transmita o nos contagie de algo, tiene que estar en íntimo contacto entre nosotros, tiene que llegar a mordernos, arañarnos o lo que sea. Un roedor enfermo o vector de alguna enfermedad ni siquiera tiene que entrar en contacto con nosotros. Por el simple hecho de pasar, ya está, pasar y orinar o defecar, ya está dejando ahí una posible fuente de contagio. Así que, bueno, dicho eso, planteados los servicios ecosistémicos y los motivos de conservación que podemos llegar a pensar, les quería contar de lo que es el Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina, que es un grupo que surge en una reunión de la SAREM, de la Sociedad Argentina de Mastozoología, hace ya varios años, más de 10, si no recuerdo mal, fue en el 2007, donde investigadores que trabajaban con estos animales decidieron empezar a hacer algún esfuerzo como para trabajar en su conservación. Así se forma el PCMA, que posteriormente pasa a formar parte de la RELCOM, que es la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos, que agrupa a PCMs de distintos países, no recuerdo el nombre, pero son un montón. Y bueno, para que se den una idea, el PCMA hoy en día incluye a personas con profesiones distintas, ya no abarca, o sea, únicamente a investigadores, a biólogos, sino que hay desde veterinarios, así gente que también trabaje con animales, y como quizás algún abogado, algún arquitecto, hay hasta alguna profesora de dibujo,
o gente así de profesiones diversas que simplemente están interesados en la conservación de estos animales y decidieron comenzar a participar para ayudar a transmitir la importancia de su conservación, ¿no? Hoy en día el PCMA cuenta con delegaciones en 14 provincias, 16 delegaciones, de hecho habría que actualizar este número, pero para que se den una idea, en sí, en cada provincia hay una delegación. En Buenos Aires tenemos 4, hay una en Cava, una en La Plata, que es la nuestra, una en Bahía Blanca y una en Mar del Plata. Y las funciones del programa o las áreas de acción, como puse ahí, la idea es trabajar en investigación, seguir investigando sobre estos animales, eh, trabajar en gestión y conservación, ver cada vez que surge algún tipo de conflicto, de poder estar ahí siendo una especie de defensa de estos animales, o plantear quizás algún tipo de proyecto de conservación, como les voy a hablar a continuación de un ejemplo. Y lo que quizás es la pata más importante y diría que hasta obligatoria de las delegaciones, que es la de educación y difusión. Puede que una delegación no tenga investigadores trabajando en murciélagos. De hecho, yo no estudio murciélagos. Puede que no se haga un esfuerzo en gestión, pero las tareas de educación y difusión, sean charlas, sean cursos, eh, eh, entrevistas en radio o tele, son las que tratamos de hacer sí o sí para poder llegar a mayor cantidad de gente, a derribar todos estos mitos, a tratar de convencer a la gente de que vale la pena y que hace falta hacer un esfuerzo en conservar estos animales. Ahí entre las fotitos les puse algunos de los compañeros de la Facu encargándose, una charla en una escuelita, un jardín y una feria de ciencia. Y bueno, ya finalizando, este ejemplo de conservación que les quería mencionar, desde REICOM, la Red Latinoamericana y del Caribe para la conservación de los murciélagos que les mencionaba antes, se impulsa la creación de áreas y sitios de importancia para la conservación de los murciélagos, que son las ICOM y SICOM, algo así como las AICAS en aves, que quizás debe ser más fácil que las hayan escuchado nombrar, pero para la conservación de los murciélagos. Y ya no solo se habla de áreas, sino también de sitios, porque se apunta a conservar también o a darle alguna categoría a, a colonias importantes de cría, o como por ejemplo pueden ser, aquí en la provincia de Buenos Aires tenemos un SICOM en la Reserva Ecológica de la Facultad de Agrarias de la UBA, pero para que se den una idea, hay un SICOM bastante importante, una de las colonias más grandes de murciélagos del país, en, en lo que es en el techo, en el altillo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario. Una colonia que, si no me equivoco, tiene una cosa así como 150.000 individuos, todas hembras con crías. Ese lugar es un SICOM. Está declarado como sitio de importancia para la conservación de los murciélagos, precisamente por esto. Es una colonia de maternidad eh, enorme y dentro de una ciudad con muchas personas. Eh, Quizás sea el sí con más conflictos, porque siempre alguien dentro de la facultad, pensemos que está en la facultad de Derecho, no está en la facultad de Naturales,
siempre hay alguien tratando de sacarlos y bogando porque se quite a la colonia de ahí. Y después, entre las áreas de importancia en la provincia de Buenos Aires, tenemos a Vuelta de Obligado, entre San Pedro y el partido de Ramallo, al norte de la provincia de Buenos Aires. También con colonias de crías, en este caso en una cueva y en un puente que pasa por arriba de un arroyo. Y el que tenemos más cercano acá en La Plata, que lo que conseguimos que se declare el año pasado, es el de la reserva de Punta Lara. Punta Lara no encontramos una colonia de cría, pero si ven el póster que puse ahí al lado, que también está desactualizado, de las 66, ahora 67 especies de murcis que hay en el país, 17 están en la provincia de Buenos Aires, y todas las que ven con el circulito en naranja están en la reserva de Punta Lara. Es un porcentaje altísimo, además tiene a los registros más australes de una especie muy rara, que es el murcielaguito rojo, el Myotis ruber. Así que bueno, por ese motivo, por la diversidad importante que tiene el lugar, es que se consideró que vale la pena que se lo declare como un área de importancia, que son categorías que no tienen un apoyo, un sostén legal, pero que a las reservas o quizás a los conservacionistas les puede brindar una herramienta más al momento de tratar de darle importancia a un lugar cuando ocurre algún tipo de conflicto de interés, ya sea para convertir el espacio en otra cosa o porque, por ejemplo, en Obligado a alguien se le ocurra que hay que sacar a los murciélagos de esa cueva, o lo mismo con la colonia de la Facultad de Derecho, ¿no? Así que ese sería más o menos el pantallazo que les quería dar de conservación y demás. Muchas gracias. Dejo un poema porque me cabe cerrar las charlas con poesía. Y eso sería todo. Ahora, si dejaron algunas preguntitas, dudas, consultas en el chat, nos tomamos un ratito para contestarlas. A ver si cierro esto. Chucky. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Entendieron algo? Quizás si alguno quiere abrir el micrófono y me cuenta, estaría bueno. Se entendió muy buena. Genial. Oli. Hola. Yo quería preguntar en realidad porque, bueno, vengo de Santa Cruz y en Santa Cruz los murciélagos los ves en el campo nada más y si andás de noche porque te evitan totalmente, aunque a mi tía sí se le enredó uno en el pelo, quería que lo sepas, y nos costó mucho sacárselo porque tenía muchos ruidos. Bueno, esa no era la pregunta. La cosa es que yo nunca me vi tan como familiarizada con cruzarme uno en la calle ahí que andaba medio desorientado, cosas así. Tengo experiencias de haber ido a Capital y que se haya metido uno adentro del departamento, digamos, y, o sea, ya sé que cuando entran, creo que hay como un protocolo de qué hacer en caso de que entren, pero en caso de que entren y se lastimen, no sé si ha pasado que algún manija se ha quedado el murciélago ahí de mascotita o para curarlo, cosas así. Sé que no se puede hacer, pero ¿qué onda con eso? ¿Cómo se actúa en ese momento? Mira, en el caso en el que se lastimen, en el caso en el que sufran algún tipo de fractura expuesta o algo así, es muy difícil que pueda llegar a salvarse si dejamos al bicho solo.
desde el PSMA se tomó la postura de no recomendar a la gente rehabilitar a los animales por todas unas cuestiones de protocolos de salud y cuestiones médicas que la gente normalmente no conoce, además de la legalidad que pueda llegar a tener el hecho de tener un murciélago en tu casa, así es mascotismo de fauna silvestre. Pero si llegás a encontrar un veterinario que esté interesado en hacer el esfuerzo de rehabilitarlo, lo llevas y bueno, y que se encargue. Pero no se recomienda nunca que una persona que no sea un profesional se tome el trabajo de hacer esta rehabilitación, ¿no? Después, bueno, otra cosa que se recomienda, si no, es dejarlo a ver si tiene la suerte. En sí, realmente tienen una tasa de cicatrización muy alta, o sea, si no es que se le quebró un hueso, ponele, la tasa de cicatrización en las alas es altísima, y lo dejas en un árbol escondidito y puede llegar a salvarse igual. Y si no, bueno, lo encuentra una lechuza, un halconcito, se lo come y sigue el ciclo. Eh, pero nada, esto, no se recomienda que las personas se tomen el trabajo de rehabilitar a los animales. Ya una Ger. Yo quería preguntar más o menos cuánto tiempo viven y cuál es el tiempo de cría de los murciélaguitos, digamos. Bien. Varía mucho. Hay, hay especies que se han registrado en cautiverio, individuos que han llegado a vivir más de 30 años. No son animales con ciclos de vida cortos. Y en cuanto a la reproducción, la mayoría de las especies suelen tener una cría en cada una de las camadas, suelen tener una camada al año, raramente dos. Hay un grupo de especies, los lasiurinos, al menos acá en Argentina, no sé en otras partes del mundo, que pueden llegar a tener hasta 3 o 4 crías, bastante difícil, pero las puede llegar a tener. Pensemos que después la madre vuela con los cachorros a cuestas, así que si tiene muchas crías es complicado. Y el tiempo de gestación, sinceramente, no me acuerdo, pero lo podemos buscar y te lo contesto en otro momento. Genial, gracias. Oh, Oli quiere saber sobre los que comen sangre. ¿Cómo lo hacen y cuánta sangre comen en una noche? Hola, Oli. Los murciélagos que se alimentan de sangre para consumirla, lo que hacen es una incisión, un cortecito, usando a los incisivos que tienen como bastante afilados y puntiagudos, no como el Drácula de colmillos largos que nos ponen siempre, sino que con los incisivos hacen un cortecito y van agarrando y lamiendo a, a la sangre que brota de esa herida. Entonces, como dije hoy, con la saliva anticoagulante que tienen, o sea, con la saliva, con esas enzimas que hacen que siga brotando sangre a medida que se alimentan, mientras esté el murciélago ahí agarrando y bebiendo, va a salir sangre. El murciélago se va, eso se cicatriza y listo. ¿Qué cantidad de sangre consumen en una noche?
no recuerdo exactamente, pero era una cosa así como 2 cucharaditas de té. eh, Había un número más o menos así, un ejemplo algo como parecido a eso. Una cosa interesante de los vampiros es que si no se alimentan en 48 horas pueden llegar a morir de, de inanición. Entonces hay un hábito entre estos animales que cuando uno sale a buscar comida y no consigue, agarra y codea al que tiene al lado, que le regurgita un poco de sangre como para que se alimente también. Y de hecho se da el caso, se ha estudiado que si hay alguno que no convide, cuando ese pide, no le dan. Eh, es, es bastante interesante. O sea, se reconocen a nivel de individuo a ese punto. Estoy buscando el dato de la cantidad, porque lo tenía por acá. Y mientras voy leyendo otro mito, otra duda. Em, no encontré el dato. Yo pensé que lo tenía más a mano. Em, de la, Soy aspirante a guardaparque, estoy en Mendoza y me gustaría saber si hay alguna sede de la organización aquí en la provincia. Mendoza sí, tiene una delegación que se formó hace 2 años. De hecho, es una de las pocas de las delegaciones que tiene un Instagram. El resto se manejan todas con el Instagram, el general, como para todo el país. Así que si los buscas, a ver si puedo pasártelo. Puedo acceder al chat desde la compu. No lo encuentro. Bueno, si buscas en Instagram o si buscas en Facebook al PSMA, mandás un mensaje, les comunicas que sos de Mendoza y te van a poner en contacto con el responsable de, de la delegación de allá. No sé si me pasé otro. Lautaro. Hay especies amenazadas en el país. Sí, hoy mencioné, de las 67 especies que hay en Argentina, hay 13 que están incluidas según la SAREM en alguna categoría de amenaza. Las condiciones para declararlas en peligro de extinción son, no te sabría decir bien, lo podés buscar en la lista roja de la SAREM. Hay una página en internet donde te explica bien, pero no debe ser muy distinto en general lo que se haga con murciélagos que con los otros, que con los demás mamíferos y otros grupos, pero tiene que incluir la pérdida de hábitat, la rareza de observación de la especie, si es una especie común o no, el rango de distribución que tenga, si es una especie con una distribución muy amplia o si o si es un endemismo bastante particular de un ecosistema o de una localidad, y ese tipo de cuestiones. Para que tenés una idea, una de las especies en peligro, que es el murciélaguito rojo, que les mencionaba en Punta Lara, es una especie que se encuentra muy raramente desde Brasil hasta acá, hasta La Plata casi, pero los registros son muy raros. O sea, pueden pasar años sin que se encuentre el bicho en un punto. Esto puede ser porque la especie sea difícil de capturar
o porque sea de poblaciones que naturalmente son escasas, pero bueno, esa especie en particular está categorizada como, como en peligro o como vulnerable, no recuerdo bien en este momento. Yo tenía una pregunta y es si en términos de conservación podemos considerar a los murciélagos como especies paraguas, o sea que conservándolos también ayudamos a la conservación de otras especies. Creo que como paraguas sí, como bandera definitivamente no. No sé si todos tienen en cuenta a la diferencia, muchas veces son cosas que se confunden. Las especies de bandera son especies carismáticas o bonitas que nos ayudan más que nada a recaudar fondos para salvar tanto a esta especie como a otras. Caso panda. O el yaguareté, que el yaguareté podría pasar tanto como en el caso de una especie bandera como el de una especie paraguas. Las paraguas son especies que por el uso de hábitat que utilizan, al conservar esa especie estamos conservando todo un ecosistema. Ese sería el caso del yaguareté. Ahora, los murciélagos quizás podríamos llegar a plantearlos como paraguas. Nunca lo había pensado, pero teniendo en cuenta el área que utilizan como para alimentarse y que en general ni siquiera hay que ir al caso de los frugívoros o los nectarívoros, que para conservar la especie necesitamos conservar esas plantas de las que se alimentan. Pongamos el caso de los que se alimentan de bichitos, de los insectívoros. Pongamos el ejemplo de que coman mosquitos. Si se altera, como está pasando con los humedales, puede llegar a estar alterándose la fuente de alimento de estas especies. Pueden llegar a afectarse a las especies en sí. De todos modos, habría que evaluarlo. O sea, habría que ver. Pero en el caso de frugívoros y de nectarívoros, sin duda creo que podrían llegar a servir como especie paraguas. Ahí hay una pregunta. Hola, soy estudiante de Mendoza. ¿Existen factores que afecten la alimentación de la especie? Lo que se me ocurre ahora como respuesta es que las hembras, cuando están en periodo de lactancia, suelen consumir el doble del alimento o quizás más que producen en su vida en la cotidiana, en la normal. Otro factor que afecte a la alimentación no se me ocurre. Ahí me voy. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí. Hola. ¿Tenemos especies exóticas acá? Especie, no. ¿No? O sea, si vas a Temaiken, tienen una especie de pecera grandota llena de murciélagos, pero sueltos, o sea, para que se dé el caso de una especie exótica en general, va a intervenir el humano de cierta forma, tanto por que haya llegado a partir de algún medio utilizado por humanos, citemos caso ratas en los barcos o el mejillón dorado, o bichos que se trajeron para mascotismo y, como dijimos, muy poca gente puede llegar a pensar en tener un murciélago como mascota y encima después soltarlo. Pero no, lo que sí tiene es que los murciélagos tienen, al volar, son uno de los de
los grupos que más, o sea, así de mamíferos, que con una capacidad de desplazamiento más amplia. Pensemos que, por ejemplo, en la formación de islas entre los vertebrados, los primeros que llegan junto con las aves son murciélagos, por el hecho de que vuelan. Así que quizás sí haya especies que con el tiempo, con los años, hayan ampliado a su rango de distribución, pero no precisamente sean especies exóticas, sino simplemente, por ejemplo, ponerle una especie que sea de Bolivia, Paraguay o Brasil, que haya extendido su rango de distribución un poco más al sur por cuestiones de calentamiento o porque llegó. Pero no la consideraría como una especie exótica. Claro. Bien. Bueno, algo a favor. A mí me gustaría preguntar cómo trabajan en las INCOMs y las INCOMs. O sea, hacen mediciones, hacen censos, tienen un registro de los Sí, animales. mirá. La RELCOM, que vuelvo a la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos, lo que te pide al momento de declarar un ICOM o SICOM es que lleves a cabo al menos un muestreo anual como para analizar si hubo algún cambio en la cantidad de especies o de abundancia, si de repente, o sea, sirve para tener en cuenta si hay especies que dejan de aparecer o especies nuevas. Yo estoy seguro de que en Punta Lara, en estudios nuevos, podemos llegar a encontrar 2 o 3 especies que no se encontraron en estudios anteriores, o sea, da para que tenga una diversidad mayor que la que registramos ahí. Y después lo que te pide es que realices en el lugar algún tipo de trabajo de educación o divulgación. Una vez al año una charlita y una vez al año un trabajo de muestreo. Si se puede hacer más, se hace más, ¿no? Pero bueno, lo que te piden es eso. Bueno, yo Sí. también tengo otra. ¿Qué estrategias tienen para recaudar fondos para la fundación? Bueno, ese es un tema. Casi que no hay fondos. Lo que tiene es que en general los miembros hacemos un aporte que debe ser el equivalente a 2 pintas al año. Pero es todo. Después se hace un taller anual donde se trata de reunir a la mayor cantidad de miembros posibles en algún punto del país como para discutir cuestiones. Ahí se obtiene un subsidio de agencia, agencia que no sé si lo conocen, pero es una parte de CONICET que financia algunos eventos científicos. Y es todo. Después, lo que son las actividades de educación, así el material para ir a dar charlas y demás, o sale todo de uno. Las investigaciones en sí, los investigadores que están dentro del PSMA seguramente están dentro de CONICET o de algún otro ente, así que eso. No hay fondos exclusivos como para la fundación. Bueno, si no hay más preguntas, nada, yo quería decir un par de cositas que, bien como decía en la publicación que hicimos desde el área de bio,
esto va a ser un ciclo de charlas, esta no es la única charla, es la primera de hecho. Dentro de un par de días va a estar la de charla de hongos con Clary, que está acá en una comba. Y perdón. Nada, nos parece que está bueno este tipo de instancias porque nada, compartimos información, podemos acercar trabajos de otras personas, nos podemos acercar nosotros mismos, como los compas de acá que estaban de Mendoza, que están estudiando y le hicieron preguntas a Ger, capaz de ahí sale que los chicos empiecen a participar en el PSMA, que es justamente lo que nosotros queríamos, dar ese tipo de visibilidad, digamos. Y nada, eso, invitarles a que estén atentos al Insta del área, que vamos a estar publicando cuándo vamos a hacer las charlas que siguen, que son las de hongos, y después va a estar una de Condrictios, que es con otra facultad de la provincia de Río Negro, que también va a estar buenísima. Y que, bueno, nosotros también invitarles a los que no sean parte que estén en nuestra facu, obviamente, a participar del área. Nos reunimos los sábados, hacemos reuniones y charlamos distintas cuestiones. Y nada, no sé si alguien quiere decir algo más, pero supongo que sería todo. No, darle un agradecimiento a Germán por haber tomado esta charla, la verdad que fue muy buena, muy interesante. Gracias. No, ese es mi aporte, así mis otros compañeros quieren aportar Les algo. agradezco el espacio también. Estuvo bueno, está bueno dar una charla distinta. Siempre damos charla a personas que están fuera del ámbito de la biología, así que la charla suele encararse hacia otro lado. Así que estuvo bueno cambiar un poquito. Así que gracias por el espacio. Gracias a vos, Ger.